Fiebre reumática, hay que dominar unas cositas no más pequeñas que hay que saber. Número uno, la etiología. Hay que recordar, chicos, que en el 75% de los casos de pacientes que vemos en la vida real, que se diagnostican con fiebre reumática aguda, generalmente los pacientes vienen con fiebre y vienen con problemas articulares. Y estas dos cosas te pueden hacer sospechar fiebre reumática y tú por ahí le pides una ecografía cardíaca y puedes encontrar una carditis. Así no tenga soplo, tú puedes encontrar insuficiencia sin soplo que se puede escuchar, porque muchas veces son asintomáticas. Este es el patrón más frecuente que uno ve en el hospital de fiebre reumática. ¿Ok? Entonces, si nos preguntan cuál sería el criterio mayor más frecuente, el articular. ¿Cuál sería el criterio menor más frecuente? La fiebre. ¿Ok? Entonces, eso es lo que uno ve en la vida real. ¿Ya? Esas son las dos preguntas que tenían en la vida real. Entonces, la etiología es un estreptococo del grupo A, el estreptococo piógenes, ¿no? Vamos a ver nosotros que los estreptococos, en particular, tienen una familiaridad a desarrollar fiebre reumática porque hacemos una inmunidad cruzada. Desarrollamos una sensibilidad a moléculas, partículas de la membrana de la bacteria y el cuerpo desconoce y comienza a atacar al endocardio y lógicamente hay una afectación cardíaca secundaria. Entonces, muy específica la fiebre reumática de las afectaciones faríngeas. A nivel de la faringe tenemos un acúmulo linfático importante en el cual vamos a hacer estos cruces y el cuerpo desconoce e interpreta como daño el endocardio, lo ve como si fuera bacteria y se equivoca y comienza a atacar el endocardio. Entonces, así es como se va confundiendo el corazón, digamos, el cuerpo en general y va atacando el corazón. ¿Okay? Esto generalmente tiene un pico de incidencia entre los 5 y los 15 años de edad. O sea, es el patrón de los pacientes que generalmente se afectan. Se afectan chibolos y pasan unos años y pueden desarrollar carditis, ¿no? Entonces, por eso es importante el control de seguimiento una vez que se ha hecho el diagnóstico de una fiebre reumática aguda. ¿Ok? Es importante recordar a ustedes que la tendencia de desarrollar fiebre reumática es generalmente en países, digamos, menos desarrollados que los países que están más desarrollados. ¿Esto es por qué? Porque hay una infradiagnóstico de la faringitis aguda estreptocócica, el paciente se cura por su cuenta, le llega ir al médico y bueno, hacen complicaciones tardías. De 100 pacientes que hagan una faringitis estreptocócica, ¿qué número de pacientes van a terminar afectándose de fiebre reumática? Aproximadamente del 1 al 3%. O sea, no quiere decir que todas las faringitis van a desarrollar, no, va a ser del 1 al 3%. ¿Por qué lo ponemos como un tema pequeño? Porque es una de las causas más frecuentes de valvulopatías que vemos en nuestro país. Entonces es importante tener en cuenta. Con respecto a la clínica, ustedes, como les he dicho, la mayoría de pacientes vienen con fiebre y con problema articular, pero vamos a ver que la artritis es digamos, el criterio mayor que más vamos a ver nosotros. ¿Ok? La artritis es lo que más vamos a ver nosotros. Más o menos en el año 1944, Jones propuso unos criterios que el año 2015 han vuelto a modificarlos, pero para nosotros van a preguntarnos todavía del año 44 porque se sigue manejando. Entonces, vemos que la artritis es lo que más vemos, pero esta artritis, ¿cómo es? Es una artritis migratoria, es una artritis que es varias articulaciones, o sea, es poliartritis, y generalmente agarra grandes articulaciones, por eso es que es llamativo, ¿ok? Entonces, esto es importante. Esto más o menos se va a dar en la mayoría de pacientes, 60% de los pacientes con fiebre reumática, o sea que es el más frecuente de todos, más frecuente del abecedario, acuérdate. Y el que le sigue en el abecedario es la letra C, carditis. La carditis es muy frecuente, pero es infradiagnosticada. ¿Por qué? Porque no vas a ver a un paciente con un shock pues, cardiogénico, sino es un paciente que tiene dolor articular y fiebre y le tomas una eco y encuentras ahí insuficiencias que no habías escuchado en los soplos del examen físico porque son tan pequeñas. Pero la carditis generalmente afecta el endocardio, el miocardio y el epicardio, o sea, hace una pancarditis. Esto es lo más frecuente, ¿ok?
hacerme una pancarditis es interesante porque esto se va a presentar en el 40 a 50% de los pacientes. O sea, es el segundo más frecuente que vemos en presentación de los criterios mayores. Entonces, eso es importante. Los otros criterios mayores son menos frecuentes. Por ejemplo, en el sistema nervioso central puede haber la corea de Sydenham, ¿no? La corea de Sydenham con movimientos alternados. Y también podemos encontrar nódulos subcutáneos. También podemos encontrar el eritema marginado, que es el menos frecuente de todos. El eritema marginado es el menos frecuente de todos. Entonces, es una forma de que ustedes puedan recordar, ¿no? Mnemotecnias para recordar criterios mayores, por ejemplo, el cáncer, ¿no? La palabra cáncer. Podría hacernos recordar los diferentes criterios mayores, ¿no? Por ejemplo, acá tú puedes poner la carditis, la artritis, los nódulos subcutáneos, la corea, el eritema marginado, ¿no? Es una forma de repente de acordarnos en lo que es frecuencia, ¿no? En la pancarditis sí me llama mucho la atención el hecho de que puede haber daño a largo plazo. Y generalmente lo que más va a predominar en el estudio son las famosas valvulitis. Las valvulitis, que hay una inflamación de todo el tejido endocárdico y hay una valvulitis importante que puede ocasionar daño en las válvulas. Entonces, la lesión más frecuente es una lesión mixta. La más frecuente es una lesión mixta, donde hay una insuficiencia y una estenosis a la vez. O sea, hace como una lesión mixta. Le decimos nosotros lesiones mixtas cuando hay estenosis y hay insuficiencia. Ahora, de las válvulas que nosotros normalmente vamos a ver que se afectan, generalmente vamos a ver un predominio mitral, seguido de un predominio aórtico, ¿ok? Mitral seguido de un predominio aórtico, ¿ok? Dentro de la fiebre reumática, por eso es que vemos como una causa importante en las estenosis mitrales y en las insuficiencias aórticas, ¿no? Eso es lo que estamos viendo en las mitrales. Entonces, en la fiebre reumática. Entonces, eso es importante, ¿ok? Pero lo más frecuente es que puedas encontrar de repente comportamientos dobles donde tienes afectación de ambas o unilaterales. Si te preguntan cuál es lo más frecuente, es que haya una afectación doble, o sea, aórtica y mitral, ¿ok? Y cuando te pregunten de manera independiente cuál es la válvula que más afecta, bueno, los estudios en nuestro país apuntan más a patología mitral, ¿ok? A patología mitral. Otro detalle importante que hay que recordar es que los pacientes, si bien has visto los criterios mayores, un criterio menor que llama la atención son dos que te podría comentar que hoy por hoy en los criterios 2015 le han dado mucha relevancia a uno de ellos, es que es la fiebre, uno de los criterios menores, y eso que se llama fiebre reumática, pero la fiebre es un criterio menor, y el otro es la prolongación del PR en el EKG. ¿Ok? Son dos criterios menores que me gustaría también que lo recuerdes. No olvides que el diagnóstico, según los criterios de Jones, van a ser o van a ir de la mano con dos criterios mayores positivos o un criterio mayor más dos menores. ¿No? Que es lo más frecuente, es esto, ¿no? Que de frente a dos criterios mayores y ya lo tienes, ¿no? Cuando hay, no te olvides también que hay un epónimo que podría preguntarte, que cuando hay una insuficiencia mitral asociada, que es una insuficiencia mitral severa, en realidad, mitral severa, podría presentarse el famoso soplo de Carey-Combs, ¿no? El soplo de Carey-Combs. Solamente para que te suene, ¿ok? Muy bien. El tratamiento y pronóstico nosotros lo trabajamos en 4 ejes. El primer eje es, primero, tenemos que erradicar si la bacteria estuviera presente. Generalmente hay un tiempo de incubación en la bacteria. Normalmente la bacteria, el Streptococcus pyogenes, cuando hace un cuadro faríngeo, generalmente el tiempo para que haya afectación de la válvula cardíaca es 7 a 10 días posteriores. ¿Ok? Puede llegar hasta 2 semanas, doctor. Claro, el promedio incluso en la literatura, tú vas a ver que te dicen 2 semanas. ¿Ok?
afecta la parte cardíaca. Cuando ustedes vean que la piel, cuando hay una afectación de la piel, por ejemplo, impétigo, van a ver que el de la piel no afecta la parte cardíaca, pero la piel sí puede afectar la parte renal, haciendo la glomerulonefritis postestreptocócica. Esto es importante. Entonces van a ver ustedes que es muy específico de la faringe para luego tener una afectación cardíaca. ¿Ok? Entonces, como estamos en el tiempo, uno de los criterios puede ser la erradicación. Y para ello es muy importante cómo vas a seguir al paciente, cómo vas a erradicar. Normalmente para la erradicación nosotros colocamos una dosis de penicilina benzatínica. Y luego hacemos, de acuerdo al seguimiento, porque eso va a ser muy importante, lo que es la profilaxis, que es otro elemento importante que se da dentro de esta enfermedad. Aparte de la erradicación antibiótica que damos, la profilaxis es fundamental. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener 3 escenarios en la profilaxis. El primer escenario son los pacientes que generalmente podrían estar recibiendo, si en caso el paciente no haya desarrollado, digamos, síntomas, no ha desarrollado síntomas, pero sí hay carditis frecuente, se le podría hacer un control y le van colocando dosis de recuerdo mensual, ¿ok? Dosis de recuerdo mensual, que incluso, ojo, el paciente es asintomático, pero tiene daño cardíaco. O sea, no hace muchos síntomas, pero tiene daño. Ha habido una valvulitis, ha habido una lesión ahí. Entonces, lo que se busca es dar tratamiento incluso hasta 10 años. Si el paciente hubiera hecho cuadro sintomático, y cuando hace cuadro sintomático es bien llamativo, tú podrías inclusive alargar el tratamiento hasta 40 años de profilaxis mensual, poniéndole una ampolla mensual, cuidando de que esto no se reactive, como se dice, ¿no? Pero es un sintomático, entonces es importante. Doctor, y si lo opero, imagínate que le has hecho cirugía de válvula. Los pacientes que lo operas, lo vas a terminar tratando toda la vida. Así le hayas cambiado la válvula. Pero si tú has operado a un paciente por fiebre reumática, tú tienes que darle tratamiento toda la vida, porque puede volver a dañar. Entonces, esto es importante. Sobre todo quiero que sepan que la profilaxis uno la va a manejar en el tiempo. ¿Ok? Una vez diagnosticada, lo puede manejar en el tiempo. Imagínate que si tú lo has diagnosticado a los 40, 50 años, y si tú sabes que si ha hecho síntomas o tiene daños en la ecocardiografía llamativos y está haciendo algún síntoma, pucha, casi toda la vida, 40 años son media vida. Entonces es importante recordar estos pequeños detalles que les estoy mencionando. ¿Ok? Entre la vía oral y la vía intramuscular o parenteral en general, se prefiere la vía parenteral. ¿Ok? Alguna pregunta por ahí vi en el ENAN en los años 2010, 2012, que preguntaban vía oral, ¿no? Paciente con fiebre reumática con daño en el corazón, ¿no? Se dice que la fiebre reumática, hay un dicho popular que dice que la fiebre reumática lame las articulaciones, pero muerde el corazón. Y esto es importante, porque cuando muerde el corazón, cuando lo toca, prácticamente el tratamiento es indefinido, ¿no? Esto de 10 años y 40 años, las guías no se deciden todavía, porque imagínate que del año 44 al 2015, ¿cuántos años tuvieron que pasar para ni siquiera modificar mucho los criterios? Entonces, una enfermedad que dentro del mundo de la profilaxis va a estar involucrado siempre el criterio médico. ¿Cuándo le voy a seguir dando? Ustedes, es todo esto que les explico yo. En la vida real, por ejemplo, cuando un paciente tiene una fiebre reumática y ya sabemos que tiene un daño cardíaco, prácticamente le hacemos la profilaxis de manera indefinida. Porque normalmente vemos que el 80% de pacientes van a hacer algún cuadro clínico. Y este cuadro clínico va a terminar haciendo un cuadro quirúrgico y luego de la cirugía va a seguir con su profilaxis. O sea, casi que el tocarte el corazón, como se dice, morderte el corazón, como dice el dicho, ya te
casi te está, digamos, sentenciando a que toda la vida vas a tener una profilaxis, ¿no? Por eso es que las preguntas que vayan en connotación a cuánto tiempo le doy, generalmente la mayoría es de por vida, ¿no? La mayoría es de por vida cuando hay algún daño cardíaco ya establecido. El otro pilar de tratamiento es el cuadro sistémico. Bueno, si hay dolor de articular como artritis, hay antiinflamatorios, dentro de los cuales el más popular es la aspirina, ¿no? El más popular es la aspirina. Ahora, lógicamente, hay estudios que están dando más naproxeno y que tiene mejor resultado el naproxeno que la aspirina, ¿no? Entonces, eso también es importante. Normalmente esto de las articulaciones nosotros las seguimos con PCR, con el PCR, que es un patrón inflamatorio que nos va a permitir cómo va. Y la dosis del AINE lo podemos dar de 1 a 2 semanas, hasta 6 semanas incluso. O sea, como todos los cuadros inflamatorios, ¿no? Como tiroiditis subaguda, ¿no? Tienes que darle más tiempo los cuadros inflamatorios que pueden hacer una repercusión sistémica, ¿no? Entonces, eso es fundamental. Y lo otro es la educación, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque si se dan cuenta es toda la vida controlar a estos pacientes. Y si tú no lo educas, de nada va a servir y el paciente va a estar complicado y lo que hace un daño valvular es un, digamos, un factor de riesgo para desarrollar endocarditis. Entonces tienes que tener en cuenta todo esto para explicar a tu paciente y para que lo puedas, digamos, concientizar qué cosa tiene y qué cosa, a dónde aspira. ¿Ok? Eso es muy importante.